Yo digo, quizás podemos empezar por ahí. Hola Martín, ¿cómo estás? Te digo, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué pasa con la ley de alquileres? ¿Cómo puede ser que pasa el tiempo y está trabado ahí? Yo sé que hubo iniciativas del radicalismo, recuerdo a Karina Banfi tratando... Martín Tetaz. Sí, ¿qué pasó? Creo que lo describió bien Pablo, ¿no? Que el kirchnerismo como que eligió simbólicamente decir que está defendiendo un lado, que es el lado, no sé si llamarlo el más perjudicado, pero es el lado cuyo agravamiento de la situación es más agudo. ¿Por qué? Porque aquel que tiene un departamento para alquilar y lo deja de alquilar, pierde un ingreso. Pero aquel que no encuentra vivienda, pierde su proyecto de familia, su tranquilidad, su seguridad. Y eso es lo que pasa con la ley. La ley tiene una parte que es taxativa, más descriptiva de a quién le corresponde determinadas cosas, las expensas extraordinarias, el ABL versus el inmobiliario, todas esas cosas que está bien. Y la otra parte es un mal diseño económico, algunos de nosotros lo advertimos cuando se estaba debatiendo, acerca de las consecuencias que genera. ¿Qué es lo que le pasa a aquel que le vence el alquiler? Como el plazo es tan largo para reacomodar el valor del alquiler, el propietario que igual decide alquilar se cubre poniéndole un precio más alto ahora. Dice, si yo de acá al año que viene no lo puedo ajustar, lo que hoy vale 100, mañana vale 200, pero no lo puedo ajustar en ningún momento en el transcurso del año, ya le pongo 150 hoy de entrada. Entonces el salto para aquel que se le vence el contrato de alquiler y pasa a ir a buscar un alquiler es muy grande y es imposible de abordar en este contexto. Y eso, no sé, la ciudad de Buenos Aires se ve que primero tenemos más inquilinos que antes y hay muchos más inquilinos, es decir, el aumento de inquilinos es más grave en las zonas más vulnerables de la ciudad, en el sur, y ahí es donde todavía este problema de gravedad en cuanto a lo que significa es más intenso. Bien, ¿y hay algún plan de reparación o se conversa sobre en tal fecha largamos a hacer algo con la ley de alquiler? Porque la verdad es que no se escucha que sea un problema. Es decir, lo que es acuciante para un sector de la población no resulta acuciante para una parte de la política al menos. Bueno, yo creo, como te decía, que el kirchnerismo eligió simbólicamente decir que defiende a alguien que, como te decía, en mi opinión, desde el punto de vista de la gravedad a escala humana, vivencial, cotidiana, es el que más lo padece, que es el inquilino. Y no conozco a ningún inquilino que diga que esto lo está beneficiando a ninguno. Más aquel que se le vence el alquiler, que tiene los problemas que ves. Ahora, también es cierto, hay que hacer eso y después cada distrito tiene instrumentos. Yo creo que la Ciudad de Buenos Aires tiene instrumentos para aumentar la oferta de alquiler, en especial para determinados grupos. Se puede, he hablado con desarrolladores inmobiliarios a los que les interesa, si el Estado hace inversión, como hacen otros lugares de la ciudad, desarrollar el sur viviendas para determinados grupos socioeconómicos y para los jóvenes. De la misma manera que estoy convencido, y así es como lo estamos trabajando nosotros, que el microcentro puede ser un barrio joven. ¿Cómo serían esos incentivos para que sea un barrio joven? ¿Quién pone las garantías? No, vos desgravás la reconversión, desgravás ingresos brutos, que muchas de las empresas que en el microcentro están, bancos, aseguradoras, empresas grandes, tienen ingresos brutos acumulados, y lo desgravás para que se hagan viviendas para alquilar a jóvenes, que vos tenés un universo de facultades y universidades alrededor del microcentro, más infraestructura de transporte enterrada para moverte a cualquier facultad, más tecnología en materia de telecomunicaciones, y eso hay que reaprovecharlo porque hoy el microcentro, particularmente después de la pandemia, ya venía hace un tiempo, pero particularmente después de la pandemia ha declinado mucho. Yo creo que esas son las cosas que se pueden trabajar con instrumentos que la ciudad ya tiene, redireccionándolos de otra manera. Hay una ciudad donde se han hecho un montón de cosas interesantes y hay cuestiones pendientes, una ciudad pendiente, esta es parte de la ciudad pendiente. Massa, ¿cómo lo ves como ministro de Economía y candidato a presidente al mismo tiempo? En otros países eso ha ocurrido, pero yo creo que acá tiene una intensidad o una contradicción más grande, que es que como candidato vos querés que vaya bien el corto plazo, ¿sí? Porque estás a cargo de las cosas y entonces decís voy a tapar todo con parches porque yo tengo que hacer la mejor elección posible, y a veces ese tapado con parches genera un problema más grave a futuro, y esa es la contradicción que tiene él. Y la verdad que no es bueno para la situación de fragilidad de la economía argentina esa suerte de doble sombrero. ¿Me darías un ejemplo de qué le beneficiarían, no sé, planes platita? Planes platita o endeudarme o conseguir dólares que son cada vez más caros, no sé si es el swap con China o ir a buscar plata del fondo, ese tipo de cosas. Consigo la plata hoy, pero genero un problema mañana.
Y él es candidato, no es seguro. Es decir, lo más probable es que él pierda mañana. Entonces hoy puede quemar las naves para hacer la mejor elección y dejar un problema más grave. Me parece que en el caso de la situación económica argentina, de la tradición económica argentina, es una contradicción mucho más grande que si Macron es candidato en Francia. Pablo de León. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches. Vos sorprendiste poniendo en la discusión que vos estás teniendo ya con Jorge Macri por la PASO de Juntos por el Cambio a Graciela Ocaña como encabezando tu lista de legisladores. ¿Ya tenés claro quién va a ser tu postulante a vicejefe o vicejefa? Mira, yo lo dije, en la ciudad de Buenos Aires el vicejefe se puede elegir después de las PASO. Ya lo sé. Va a ser alguien que no es de mi espacio, que es lo que se muestra en las listas que nosotros construimos. Nosotros tenemos una mirada más amplia, que es más de Juntos por el Cambio. Yo veo a veces que Jorge Macri se encierra en una parte del PRO. Nosotros en nuestra lista tenemos al radicalismo, al PRO, a Confianza Pública, ¿sí? A Ocaña, al GEN, al socialismo. Somos eso mismo que está gobernando Juntos por el Cambio, puesto en las listas y en la manera en que nosotros abordamos eso. O sea que podés tener un vicejefe o una vicejefa del PRO. Sí, claro que sí. Muy bien. Bien, van a debatir acá en A Dos Voces, supongo, con Jorge Macri. Yo siempre he debatido, siempre, y me parece que es bueno el debate. No es que el que mejor debate es el que es mejor jefe de gobierno, pero informa a la sociedad. Entonces, nosotros ya hemos dicho que estamos disponibles para el debate en cualquier fecha. El otro lado está pensando cuál es la fecha mejor. Nosotros, la fecha que digan, estamos disponibles para debatir. Y creo que es parte, cuando se debatía si las concurrentes o no, yo creo que lo bueno de las concurrentes, ahora que a Jorge Macri también le gustan, porque antes las criticaba, es que permiten realmente una profundización sobre los temas de la ciudad. Nosotros tenemos que darle a esta ciudad otro impulso. Y eso requiere propuestas concretas, requiere debatir, requiere también que cuando nos preguntan nos fuercen a profundizar, y que no digamos generalidades, que nos exijan en las respuestas. Hoy Cristina mencionó que en general se habla de feudos en relación con las provincias. Hizo una asociación diciendo como que la ciudad de Buenos Aires estaba escriturada por los Macri. ¿Vos pensás lo mismo? Primero, la ciudad de Buenos Aires tiene una historia de autonomía que no le gusta lo que le digan, desde las invasiones inglesas hasta la Revolución de Mayo en adelante y la respuesta a los embates del kirchnerismo. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires vamos a decir los porteños. También es cierto que hace falta alternancia, aún dentro de una coalición. Esto de, volvemos a lo que eran las reglas del juego, quiero reglas de juego que favorezcan a una parte de la coalición. O si se repiten los nombres. Yo creo que no es bueno que se repitan los nombres. Me decís, ¿hubo Macri en la ciudad? Sí, hubo 8 años. ¿Hubo Macri en Vicente López? Sí, 10 años, casi 12. Y ahora de Vicente López pasamos para acá. No es como a mí me gustan las cosas, sobre todo porque no me gusta la doble vara y nosotros hablamos mucho de alternancia. Y además, esta ciudad que hace muchas cosas bien, como te decía, tiene una agenda pendiente. Y la verdad que uno no puede resolver la agenda pendiente si no tiene una amplitud de miras y se pone sectario. Por ejemplo, Jorge Macri es ministro de Gobierno. Nosotros tenemos responsabilidad por el Banco Ciudad, por la Secretaría de Ambiente, por el Ministerio de Desarrollo Económico. Hablo de mi espacio político adentro del gobierno, 3 áreas, ¿sí? ¿Qué es lo que uno sabe? Que de afuera uno mira y no entiende las dificultades de adentro. Entonces hay que prestar atención a las restricciones que ve el de adentro. Pero también tiene que saber que el que está afuera trae ideas nuevas. Porque 16 años después uno tiene un automatismo de mirar las cosas desde una perspectiva. Y yo creo que hay que tener esa apertura, a escuchar al de afuera, a entenderlo de adentro, a darse cuenta que a veces alguien piensa algo de una forma que uno no lo pensó y eso aporta. Y por eso creo que la mirada de la coalición es mejor que la mirada sectaria de una parte de un partido político. Bien, Jessica, vos, ¿sí? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Martín. Te iba a preguntar otra cosa, pero me dejaste picando el tema que planteabas de el PRO y Macri y la alternancia en la Ciudad de Buenos Aires. Y yo te diría, bueno, en el radicalismo tienen a los Pose, en San Isidro, que está Melchor Pose, el abuelo, el hijo Gustavo y ahora la hija, digamos. Ahí también el radicalismo, que de hecho es incluso tu propia línea dentro del radicalismo, debería explicar por qué lo hace. ¿Pero qué te hace pensar que yo voy a decir que eso está bien? No, porque los ejemplos no surgió, por eso te lo digo. Pero yo lo que digo, lo digo para todo. No me gusta, así como no me gusta que Uñac ponga al hermano, no me gusta el primo. Y así como no me gusta lo que hace Infram, no me gusta lo que hace ninguno en esa perspectiva. No, la verdad que prefiero que haya alternancia
en lugar de una acumulación de años de administrar el Estado que hace, entre otras cosas, que uno crea que es dueño del Estado, que se produzca menos transparencia en los asuntos públicos. Sí, prefiero otro tipo de enfoque. Y no me gusta, y la verdad que así como no me gusta que juguemos al chicle con la Constitución. Entonces, cuando vamos a elegir tenemos que estar pidiéndole a alguien, no en mi caso, porque yo quiero competir y quiero que tengamos un debate y contrastemos propuestas, pero esto de que venimos San Juan, Tucumán, la ciudad de Buenos Aires, tan estirada, masajeada, tensionada la Constitución que tiene que opinar la justicia. A mí me parece que no va. ¿Qué te pareció lo que ocurrió en Jujuy y cuán cierto es o no que podría ser una foto que adelanta? El kirchnerismo dicen, ahí tienen ajuste y represión, eso es lo que viene. ¿Cómo ves cómo gestionó Gerardo Morales lo que pasó en Jujuy? Mira, primero tratemos de entender cuáles son las reglas que nos damos. Hubo una elección en Jujuy, yo estuve presente el día de la elección. Ganó con 50% el gobernador. En ese mismo momento se elegían los convencionales. Durante toda la campaña se habló de cuáles eran las propuestas de Cambia Jujuy para la reforma de la Constitución. Después se debatió y se sancionó una nueva Constitución. Se llegó a una votación, en la mayoría de los casos de los artículos por unanimidad y en algunos por mayoría. Esas son las reglas del juego. Yo a veces, Cristina nos decía, armen un partido y gánennos. Preséntense a elecciones. Entonces, preséntense a elecciones. Entonces, ¿cómo es? Cuando vos sos mayoría, decís vamos por todo, y cuando sos minoría, si no te gusta lo que hacen otros, rompes todo. Ese es el mecanismo para dirimir las cuestiones en Argentina. Creo que, evidentemente, que no puede ser así, ni va a ser así, y yo creo que Gerardo mostró carácter. Si pasara algo así en la ciudad de Buenos Aires, que en una hipótesis vos estás gobernando, ¿qué harías con la fuerza de seguridad? Mirá, primero yo expliqué, porque a veces veo que alguien dice, conmigo no va a haber piquetes, pero tienen que decir cómo. Entonces yo expliqué cuáles son los mecanismos que ya tiene la ciudad para bajar la intensidad de los piquetes y entonces que pueda operar la policía de otra manera. Primer punto, un nuevo código de convivencia, como hizo Mendoza y como hizo Jujuy. Segundo punto, el tema de penalización. ¿Lo aprueban ese nuevo código de convivencia? Lo aprueban. ¿Acá en la ciudad te lo van a aprobar? Sí, sí. ¿El kirchnerismo te lo aprueba, el peronismo No, te por lo ahí el kirchnerismo no, pero yo creo que vamos a tener mayoría. ¿Sí? Segundo, el tema de penalizar cuando aquellos que tienen planes traen a los hijos a las manifestaciones. Nosotros no hacemos un esfuerzo colectivo para que los chicos estén en una manifestación, en una protesta, en un piquete. Hacemos el esfuerzo para que estén en el colegio, en la escuela. ¿Sí? Y tercer punto, todo aquel que ayuda a una manifestación que transcurre por afuera del Código de Convivencia también es penalizado o es sancionado. Las empresas de transporte que usan las unidades, aquel que presta asistencia logística. Esos instrumentos hacen que pueda disminuir la cantidad de gente y entonces sí que la policía pueda garantizar que se pueda circular. No tenés miedo que se arme a propósito. Va a ser, digamos, cómo se administra esa escena. Es la escena delicada para estigmatizar represión, violencia, muerte, sangre. Yo creo que hemos generado... O lo contrario, es no hacen nada. Pero yo creo que hemos generado a través del tiempo una cultura del piquete y del corte que es expansiva. A veces hay cortes por cosas en donde el corte o el piquete produce más daño que lo que tenemos que resolver originalmente. Entonces ya eso es una cultura acumulada. Hay que retrotraerla y hay que retrotraerla volviendo a llevar el límite para el otro lado, sí. Muy bien, Martín Lustó, gracias por haber venido hoy. Te saludo, vuelvo a la mesa. Yo creo que voy a hablar con alguien.